Bueno, seguimos en el repaso en Canarias al Día. Le vamos a hablar ahora de un asunto que quizás ha pasado un poco desapercibido. Se trata de un manifiesto impulsado por tres periodistas, por Isabel Moreno, por Valentina Raffio y por Verónica Pavés. Manifiesto contra el auge del negacionismo climático, la polarización y el odio a través de las redes sociales. Dice el texto que los periodistas divulgadores están sufriendo una campaña de acoso orquestado por oleadas de mensajes negacionistas, insultos y también amenazas de muerte. Entre las cosas que piden, y sobre todo a la clase política, son medidas que frenen el auge del negacionismo en España o que se investigue a todos los perfiles que desde el anonimato pues alimentan estas campañas de odio. Verónica Pavés es periodista y coautora de este manifiesto. Verónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ariel. Encantado de saludarte. Feliz año, por cierto. ¿En qué momento deciden ustedes tres, Isabel, Valentina y tú, redactar y publicar este comunicado, este manifiesto? Pues feliz año igualmente. Y esto sucede más o menos a partir de marzo, mayo del año pasado, entre marzo y mayo. La verdad es que los datos no los tengo muy asentados, pero más o menos durante esa época, porque precisamente con los últimos coletazos del Niño en el Pacífico tuvimos un incremento de temperaturas bastante notable, tanto a nivel nacional como en Canarias, que tuvimos un aumento bastante importante en abril del año pasado. Y bueno, sacamos varios tweets hablando en redes sociales, ¿no? De este fenómeno que además estábamos divulgando pues desde nuestros medios de comunicación cada una. Y nos dimos cuenta de que cada vez recibíamos más mensajes en nuestras redes sociales personales donde tratamos de divulgar este tipo de mensajes climáticos, pues de personas que no estaban de acuerdo con lo que dice la ciencia, básicamente, y directamente pues mostraban su desacuerdo insultando a la persona que estaba divulgando, ¿no? Matando al mensajero, como se suele decir. Uh-huh. Entonces, a raíz de ese auge que estábamos viendo, pues, de ese intento de acallarnos por esos insultos y muchas veces vejaciones hacia nosotras, decidimos hacer este manifiesto también a raíz de un hecho bastante más crudo que le sucedió a una de las firmantes, en el que bueno, tuvo que incluso acudir a la policía porque era el nivel de, de esos, de esos insultos eran ya, pues, se sentía insegura, ¿no? Con esos insultos. La crispación a través de las redes sociales, la verdad es que lleva tiempo, pero ¿crees, Verónica, que empeoró a raíz de la pandemia? Hombre, la pandemia fue lógicamente un punto de inflexión porque se le pidió mucho a la ciudadanía, lógicamente, para pues, parar ese virus que nos estaba afectando a todos, y muchos de esos cambios pues afectaron directamente a su forma de vida. Y con el cambio climático sucede algo similar, ¿no? Cuando se habla de cambio climático y de las consecuencias que tiene para la ciudadanía y para la sociedad, estamos hablando también de que tienen que hacer un cambio muy grande en su forma de vida, en sus valores, en todo lo que representa, ¿no? Sobre todo esta sociedad capitalista que al final lo que estamos viendo es que nos lleva a consumir, 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 y el planeta pues es finito y no puede mantener esos niveles de consumo que por otro lado nos está instando a tener el modelo, ¿no? Un poco económico que tenemos en casi todos los países. Entonces, esta afrenta quizás directamente hacia pues el modelo afecta socialmente a muchas personas, y eso lógicamente pues provoca que muchas de ellas no quieran generar ese cambio. Se le está pidiendo mucho a la población, y es lógico, pero es que necesitamos hacer mucho para frenar el cambio climático y para que las consecuencias de este calentamiento global no vayan a más, y además es que ya las estamos viendo. Entonces, creo que ese choque entre la realidad y lo que hay que hacer y lo que no se quiere hacer es lo que está generando pues esa crispación. También creo que hay un momento en el que en nombre de la libertad de expresión se está dejando que mucha gente diga cualquier cosa, incluso cuando no es verdad, incluso cuando no
tiene aval científico detrás, y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de discursos en los que no se está dando datos y que son datos falsos, y tenemos que intentar darle valor a aquellos discursos que están bien avalados científicamente, que los tenemos, y no dar voz a personas que no tienen ningún tipo de, ni siquiera pues de conocimiento sobre lo que se está hablando, ¿no? Sí, muchos se agarran a esa libertad de expresión, o se amparan en esa libertad de expresión para decir lo que le da la gana. Estamos viendo algunos de los insultos que tú misma has recibido en las redes sociales a raíz de tus publicaciones, de tus noticias que has hecho para el periódico El Día y La Provincia. Me gustaría saber, Verónica, la primera vez que recibes un insulto, ¿cómo lo tomas? Porque yo me imagino que una persona que recibe tal cantidad de insultos y amenazas por su trabajo, si en un momento mentalmente no está fuerte, la puede destrozar. Bueno, claramente nosotros como periodistas estamos un poco, en cierto punto, acostumbrados quizás a recibir críticas porque, bueno, siempre al final recibes críticas, hay alguien que no está de acuerdo con lo que publicas, o simplemente no porque no sea verdad, sino simplemente porque no están de acuerdo con ello. Entonces, un poco sí que acostumbrada a recibir algunos mensajes. Es verdad que al principio me lo tomaba muy, muy mal, eh, ¿sabes? Porque también cuando estás empezando, sobre todo, pues te sientes insegura, sientes un poco de inseguridad, y este tipo de comentarios pues no te ayudan. Pero es verdad que cuando empezamos a recibir este tipo de mensajes que ya son un poco más, eh, no hay un criterio claro de estar en desacuerdo con el propio mensaje o con tu propio artículo, sino simplemente es ir a insultar por insultar, ir en contra de una idea porque tienes que ir en contra de esa idea, no porque hayan leído tu trabajo, no porque sientan ninguna decepción a raíz de tu trabajo o demás, sino simplemente es insultar por insultar. Pues aquí al principio sí que me lo tomaba mal, sobre todo porque había mucha gente que estaba en ese plan de insultar, pero finalmente, pues yo en mi caso me lo decidí tomar con un poco de humor y responderle así un poco en claves de humor. Es verdad que muchas veces son bots, así que tampoco hacerles mucho caso. Con algunos comentarios, pues veo quién es, miro su cuenta, si tiene pocos seguidores no le contesto. Si no es una cuenta así como muy que tenga gente, tampoco le contesto. Quiero decir, intento ante todo mantenerme un poco ajena, pero es verdad que esto es por mi forma de ser, porque llevar así una cantidad ingente de mensajes en redes sociales recibiéndolo, pues no es un plato de buen gusto, y muchas compañeras no lo llevan nada bien y muchos compañeros tampoco. Lo que pasa que en el caso de las mujeres divulgadoras y periodistas, lo que nos sucede además es que pues los insultos son aún más fuertes porque se meten con otros aspectos, pues ya de tu físico o de tu forma de, no sé, se meten contigo por ser periodista, te desacreditan, en fin, que hay muchas cosas que si no tienes pues la entereza, lógicamente pues sí que afecta mucho. Sí, hay negacionistas del cambio climático, pero lo que tú dices, cuando es una mujer quien escribe o da esa información, ya sea en radio, en televisión, pero bueno, que se publica también a través de las redes sociales, pues ya van a otro aspecto como es el físico. Y bueno, lo hemos visto, por ejemplo, con la humorista Lala Chus, que cuando se conoció que iba a dar las campanas en televisión española, bueno, pues directamente las críticas fueron a su físico, diciendo, entre otras cosas, que con su peso el balcón de donde se iba a celebrar la retransmisión de las campanadas se iba a venir abajo. Una cosa, Verónica, algo que aprobó el gobierno del Estado a muy poquitos días de acabar el año, de esa obligación a partir de ahora de estas plataformas, de quien tenga miles de seguidores en los canales de YouTube, si difunden un bulo, una falsa noticia, tengan esa obligación de rectificar, como por ejemplo los propios medios de comunicación, cuando nosotros, y con perdón de la expresión, la cagamos, pues tenemos esa obligación de rectificar. ¿Tú crees que eso se hará? O sea, ¿servirá para algo?
Me parece por lo menos que tengamos el derecho de rectificación es algo, un avance, ¿no? Igual que los medios de comunicación pues tienen esa obligación a la rectificación, pero esa obligación viene con un derecho siempre de la persona afectada. Entonces, creo que es positivo siempre que haya este tipo de medidas. No es la única porque al final Internet es un campo, entonces ponerle barreras al campo siempre es difícil, pero creo que es una buena medida dentro de todo lo que se puede hacer. Yo añadiría pues, muchas más cosas, ¿no? Porque creo que también estamos ahora en un momento en el que hay muchos medios de comunicación que surgen del día a la mañana, que están financiados por partidos políticos, y todo esto pues tendría que irse, por lo menos tener una transparencia y de alguna manera creo que los medios de comunicación, que somos los primeros en tener responsabilidad en todo esto de la difusión de bulos, ¿no? Y no hablo de todo en general, ¿no? Creo que hay que de alguna manera tener un sello de calidad de cada uno de los medios de comunicación que al lector le den herramientas para saber si eso es que están viendo es verdad o mentira, porque lo que he visto mucho es que la gente realmente, pero por normal, no tienen una base educativa sobre los medios de comunicación y es normal porque ya casi hay muy poca tradición de medios de comunicación, ya había poca antes y ahora hay menos. Entonces, y con las redes, con internet se difumina todo, se difuminan todas las barreras y hay muy poca diferencia entre lo que es un medio de comunicación y no. Entonces, hay que de alguna manera, no sé cuál es la manera, pero sí premiar a las personas o a los medios de comunicación que hacen las cosas con calidad y que hacen las cosas con rigurosidad, porque si no, los lectores están totalmente, lectores, televidentes, oyentes están totalmente perdidos, ¿no? En esta marabunda de información. Igual que los periodistas tenemos que ser, pues, un cortafuegos en algunos momentos de la información falsa, los medios de comunicación también tendrían que tener algún aval para poder ser esos cortafuegos de los bulos que se generan en medios de comunicación, pseudomedios de comunicación, como se han llamado en otras ocasiones. Sí, y sobre todo a la gente que se cree lo que le llega a un WhatsApp de una captura de pantalla, una foto, piense que los periodistas tenemos que contrastar la información, o sea, la información que damos después de un análisis y un trabajo de contrastar la información, de hablar con distintas fuentes y sobre todo una cosa que tú decías antes de los pseudomedios, sería bueno que saliera adelante esa propuesta de esa ley de buen gobierno, creo que así se llama, que bueno, terminaremos sabiendo qué se financia y quién financia a qué plataformas o a qué pseudomedios. Verónica Pavés, compañera periodista del periódico El Día y La Provincia y coautora de este manifiesto junto a otras tres magníficas periodistas de nuestro país. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias, Ardel. Y mucha suerte, a ver si ocurre algo con este manifiesto, que por cierto lo apoyan unas 40 organizaciones de todo nuestro país.